Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, seamos sinceros, nos ha dado más de un dolor de cabeza al escribir en inglés académico: las preposiciones. Sí, esas palabritas tan cortas pero que tienen el poder de cambiarlo todo. Así que bueno, vamos a ver cómo dominarlas de una vez por todas. Y para empezar, esta cita creo que nos representa a muchos. Es que es así, ¿no? La frustración con las preposiciones es casi universal. No es que sea una percepción de uno, es que de verdad es una de las partes más difíciles cuando se aprende un idioma, y más en un contexto tan exigente como el científico. Bueno, en esta primera parte vamos a ponerle nombre y apellido al problema. Porque, ojo, no es solo una sensación. Está más que documentado que las preposiciones son un verdadero desafío. Y la evidencia es contundente. Fíjense en este gráfico. Es de un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, donde analizaron los errores más comunes al aprender inglés. ¿Y qué creen? Las preposiciones, por lejos el error número 1, mucho más que los tiempos verbales o los artículos. Así que sí, el problema es real y totalmente medible. Ok, ya establecimos que el problema es grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuestan tanto? Ahora vamos a entender las causas, porque una vez que se entiende el porqué de un error, ya se está a medio camino de solucionarlo. En general, podemos resumir el problema en tres grandes razones. Primero, lo más obvio, la interferencia de nuestro idioma materno, esa tentación de traducir todo literalmente. Segundo, que una misma preposición en inglés puede tener un montón de significados distintos. Y tercero, las famosas collocations, esas combinaciones de palabras que simplemente van juntas y hay que aprenderlas de memoria. Aquí tienen el ejemplo perfecto de la primera causa. En español decimos depende de. Nuestro instinto nos grita que lo traduzcamos como depends of, pero no, lo correcto es depends on. Este es quizá uno de los errores más comunes y es la prueba de que traducir palabra por palabra casi nunca funcione. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a la práctica. En esta sección vamos a analizar algunos errores súper específicos, de esos que aparecen una y otra vez en los artículos científicos. A ver, aquí va el primer desafío. Lean bien esta frase. Hay un pequeño error de preposición escondido por ahí. Es uno de esos detalles que se nos suelen pasar de largo. ¿Lo ven? Y ahí estaba. El error es committed to replace. La forma correcta es committed to replacing. ¿Y por qué? Porque hay expresiones como committed to o look forward to que, aunque lleven to, van seguidas de un verbo en gerundio, o sea, con la terminación ing. Es un punto clave y un poco tramposo. Vamos con el segundo caso. Otra vez una frase sacada de un texto real. El error aquí tiene que ver con la elección entre dos palabras que parecen sinónimos, pero que necesitan estructuras diferentes. ¿Cuál será? Este es otro par que causa muchísima confusión, pero la regla, una vez que se conoce, es muy simple. Se dice capable of converting, siempre con of, y el verbo en gerundio. Y por otro lado, se dice able to supply, con to y el verbo en infinitivo. Son parejas fijas, no se pueden mezclar. Y un último desafío para esta sección, este es más sutil, tiene que ver con el contexto de aplicar un método o una técnica. ¿Qué preposición como que no encaja del todo en esa frase? Aquí la clave está en el significado. Usamos applied for cuando solicitamos algo, como una beca o un trabajo. Pero cuando aplicamos una técnica a un proceso, la preposición correcta es to. Así que en este caso, lo correcto es apply to a process. Es una diferencia que parece pequeña, pero en la escritura técnica es fundamental. Bueno, ya que identificamos los problemas, pasemos a lo bueno, las soluciones. En esta sección vamos a ver algunas estrategias para empezar a acertar de manera mucho más consistente. Una herramienta súper poderosa son estas tablas de collocations, o sea, de combinaciones fijas. Esta, por ejemplo, tiene algunas que son pan de cada día en la escritura académica. Siempre se dice focus on, impact on, effect on. Memorizar estas parejas es un atajo increíblemente efectivo para sonar más natural y, por supuesto, evitar errores. Ahora, a largo plazo, la meta es desarrollar una intuición, ese feeling de lo que suena bien. Y eso no llega de la noche a la mañana, se construye con tres pilares. Leer muchísimo en inglés, sobre todo artículos de nuestro campo, practicar la escritura de forma consciente y apoyarse en la tecnología. Herramientas como Grammarly son aliadas fantásticas en este proceso. Y ya para ir cerrando, vamos a ver un par de detalles de estilo un poco más avanzados. Son esos toques que marcan la diferencia entre un texto que está simplemente correcto y uno que se ve elegante y profesional.
Este es un punto de gramática fina. Si en un título o una frase tenemos dos sustantivos que necesitan preposiciones diferentes, ambas tienen que estar ahí. Por ejemplo, advances va con in y applications va con of. Entonces lo correcto es decir advances in y applications of. Es un detalle que de verdad demuestra un dominio muy alto del idioma. Y a veces, el problema no es que la preposición esté mal, sino que hay demasiadas. La primera frase es correcta, pero suena un poco pesada, ¿no? En cambio, si la reescribimos usando más verbos y menos sustantivos, nos queda una frase mucho más directa, clara y concisa. Es una cuestión de estilo y de elegancia. Y un último consejo de estilo. Esa regla que nos enseñaron en la escuela de no terminar una oración con una preposición, bueno, en el inglés hablado casi nadie la sigue. Pero en la escritura científica formal sí es una buena práctica evitarlo. Reestructurar la oración para que la preposición no quede colgando al final le da al texto un toque de mayor formalidad y precisión. Para terminar, queda esta reflexión. Después de todo lo que vimos, vale la pena pensar, ¿qué pequeño ajuste, qué preposición bien puesta puede hacer que una próxima publicación se vea todavía más profesional? A veces, como vimos hoy, la atención a esos pequeños detalles es lo que genera el mayor impacto. Muchas gracias y hasta la próxima.